Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a leer allí en Daniel, capítulo 9, el último versículo, Daniel 9, versos 27. Daniel 9, 27 dice la gloriosa palabra de nuestro Dios. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Que el Señor Dios Altísimo nos bendiga con su palabra. Inclinamos nuestro rostro. Amado Dios, muchas gracias por esta noche. Es para nosotros un honor estar en tu presencia, desde este lugar, entrar al trono de tu gracia, no confiados en nosotros, sino en la obra única, perfecta y suficiente de Jesucristo, por quien tenemos acceso al trono de la gracia. Queremos agradecerte, oh Dios, eres bueno. No solo nos has amado y has dado a Jesucristo en nuestro rescate, sino que nos ayudas cada día espiritualmente. Nos has dejado un libro para que de él aprendamos y nos formemos espiritualmente para servirte, testificar de ti. Te damos gracias también por todos los cuidados diarios, por la noche, Señor, por el nuevo día, por la salud, por la vida, por los alimentos que provees, Señor, por tus cuidados que son inimaginables. Señor, no sabemos muchas veces de cuántas cosas nos libras. Solo sabemos una cosa, que tú estás con nosotros. Tu palabra dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Cuán hermoso es saber esto y cuán hermoso para nosotros es reconocerlo, confesarlo y alabarte por ello y darte gracias. Porque tú quieres, Señor, que nosotros te agradezcamos en todo. En esta noche damos gracias en una forma especial por la reunión de tu pueblo. Gracias por cada uno de los hermanos presentes, por cada una de las familias aquí representadas, Señor. Susténtales, cuídeles, ayúdeles en todas sus necesidades, mas sobre todas las cosas, por tus muchas misericordias, extiende el evangelio en los nuestros que no conocen tu nombre. Por favor, oh Dios, cuán glorioso y lindo sería para nosotros verlos venir a Cristo. Y cuán glorioso sería para ellos recibir de ti el regalo de la salvación. En esta noche queremos aprovechar, oh Dios, para poner en tus manos, Señor, a nuestra hermana Benilda, rogarte por ella, para que tú me la ayudes y me la sustentes, me la cuides, Señor, la saques adelante en medio de la situación que ella está viviendo. Te pedimos, mi Dios, por el hermano Rafa, para que tú lo ayudes, fortalezca su fe y su confianza en ti, que él siga adelante con la mirada puesta en Cristo, confiando no en lo que él puede hacer, sino en lo que tú puedes hacer, y que le bendigas su hogar, su hija, tomes el control de su vida y lo lleves adelante en Cristo. Oramos también por la hermanita Ada Rojas, para que tú, oh Dios, la ayudes a recuperarse plenamente, quites esas molestias que hay en su espalda. Manifiéstate, tú eres el Todopoderoso, eres nuestro médico por excelencia y para ti no hay nada imposible, Señor. Esta noche ponemos en tus manos la enseñanza, por favor. Tómanos bajo la dirección del Espíritu Santo, usa a tu siervo para tu gloria y que esta palabra, Señor, venga a tenernos, a producir en nosotros una vida más sobria, más atenta, más vigilante, más preparada, porque sabemos que tu venida está cerca. Con acción de gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Pueden sentarse, amados hermanos. Allí en el versículo 25 nos habla de algunos paréntesis, donde dice que entre la parte que más nos interesa y que tiene que ver con el contexto actual de la iglesia, pues nos habla de un paréntesis entre la semana 69 y 70. ¿Cómo se reconoce ese paréntesis? Como el tiempo de la iglesia, el periodo de la iglesia. Hoy está abierta una inmensa oportunidad para toda la humanidad. Se conoce como el tiempo de la gracia, donde es importante que el pueblo de Dios esté evangelizando, predicándole a otras personas a Cristo, porque aún la gracia de Dios está abierta en Cristo. Todavía Jesús no ha venido por su iglesia y muchos pueden ser añadidos, ¿de acuerdo? Y usted debe orar por eso, para que usted sea un vocero, un instrumento en las manos del Señor. Como le dijo el Señor a Pablo, habla y no calles. Es lo que hay que hacer. Sé que a veces dan temores, a veces cargamos con el prejuicio de la vergüenza, porque aún nos vemos tal vez dentro de un contexto mundano de la gente, nos ve, ¿qué importa eso? Necesitamos hablar de Cristo. Y ese hablar de Cristo está abriendo la oportunidad a alguien. Un día alguien le abrió la oportunidad a usted. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy usted está en Cristo. Haga lo mismo, por favor. Porque después de que la iglesia es arrebatada, por lo menos el trabajito de la salvación se nos terminó. Pero aún allí está y podemos hacerlo. Es un tiempo para los salvos para crecer, ¿sí? El tiempo de la gracia es un tiempo para los salvos para crecer, para desarrollarse, para aprender. ¿Qué cosas? Lo que Dios quiere que aprendamos ahora como creyentes. Y no luchemos contra la palabra. La palabra en todos sus extremos siempre será para bendición, aun cuando digamos en algún momento, esta palabra me golpeó, o que podamos decir como los que se apartaron en Juan 6:60, dura esta palabra, ¿quién la puede recibir? Que haya tal actitud de humildad que nosotros recibamos la palabra de Dios para nuestra vida, porque Dios la ha puesto en nuestras manos para bendecirnos, ¿de acuerdo? Y es un tiempo precioso también para crecer, para madurar, ¿sí? Necesitamos madurar. Cuando alguien nace en Cristo no es maduro para nada, es un bebé. Y ese bebé tiene que empezar a desarrollarse. ¿Y cómo se madura? Bueno, el chiquito va, en los primeros pasos va a querer salir corriendo y las caídas y los golpes que lleva le dicen que no, que hay que hacerlo despacito. Vendrá el tiempo que pueden correr. Tendrá que vivir experiencia en la vida, ¿sí? Para de esta forma madurar. El creyente debe madurar en Cristo. Somos creyentes, sí, sabemos tal vez mucha Biblia, somos fieles, sí, pero ¿qué tan maduros somos? La madurez nos enseña que venga lo que venga, yo debo seguir adelante. Sí, que viva lo que viva, adquiera yo la capacidad de permanecer firme y fiel en el Señor. A veces van a surgir cosas que nos hacen ver que no soy tan maduro, no soy tan fuerte, que cualquier golpecillo me afloja y me deshace y me pone a pelear y cosas como estas. Así es que es un tiempo precioso y hay que aprovecharlo en el buen sentido de la palabra. Hay que aprovecharlo, porque Dios quiere que seamos fuertes, firmes, maduros. Porque Dios quiere usar gente así, amén, que no va para atrás para nada, como dicen algunos, para atrás ni para agarrar impulso. ¿De acuerdo? Es una bella oportunidad el tiempo que nos resta
al sonido de la trompeta. La palabra del Señor, dentro del estudio del plan de Dios, nos enseña que la semana 70 inicia con el arrebatamiento de la iglesia. Se termina el paréntesis y empieza la cuenta regresiva de la semana 70. ¿Sí? Hasta ahí llega la iglesia. Hay detalles importantes que a veces no se consideran. Hay algunos que dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación, va a pasar por medio de la tribulación, y eso no es cierto. Si usted mira con detenimiento, los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis hablan de la iglesia, ¿cierto? Se dan recomendaciones a la iglesia, se descubre el estilo a veces descuidado que están viviendo los creyentes o las iglesias. Pero después del capítulo 3, representado por los ancianos en el cielo, en la adoración a Dios, se ve la iglesia. Hay un versículo muy importante en Apocalipsis 4:1, donde en ese sube acá se está representando el arrebatamiento de la iglesia. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Qué belleza, ¿no? Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, ¿qué cosa? Dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que serán después de estas. ¿Después de cuáles? De la historia de la iglesia, de la vida y desarrollo de la iglesia. Hasta allí llega la historia de la iglesia. Usted puede leerse el capítulo 4, capítulo 5, donde tiene que ver con cosas en el cielo, ¿no? Y después del capítulo 5, no se vuelve a mencionar la iglesia. El capítulo 5 no se vuelve a mencionar la iglesia hasta el capítulo 19. Para hablarnos de las bodas del Cordero. Estamos. Entonces está el capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, donde no se habla más de la iglesia. Y esos capítulos precisan el tiempo de la tribulación. En el capítulo 6, donde ya no se menciona la iglesia, aquel libro sellado en Daniel capítulo 12, aquí es abierto y empieza a describir las cosas que son del fin, donde ya la iglesia no está, y a partir del capítulo 6 se empiezan a mostrar los eventos que vendrán sobre la gran tribulación. Dice el capítulo 6, verso 1, y vi cuando el Cordero abrió los sellos, uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. ¿A quién le está revelando el Señor el libro de Apocalipsis? Pero hay una escena interesante. Si es a Juan se le dijo, sube acá, ¿de acuerdo? Y estando Juan allí, el Señor le dice, ven y mira. Y empieza a mostrarle los acontecimientos que se van a desarrollar dentro de la gran tribulación. De manera que la palabra del Señor dice, y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este personaje que viene montando un caballo blanco no es Cristo. Es el anticristo que se hace pasar por Cristo. Y Jesús dice en los evangelios, y otro vendrá en mi nombre, y a él recibiréis. De manera que quiero enfocar esto para descartar toda idea de que la iglesia va a pasar por la tribulación
o por la mitad de la tribulación. Estas doctrinas las enseña el Evangelio completo, la enseña, bueno, otros grupos, pero el que sé que enseña así es el Evangelio completo, de que dice que la iglesia va a pasar por la tribulación, por la mitad de la tribulación. Pero la palabra del Señor nos enseña otra cosa y llama la atención a los creyentes a cuidarse de la vida espiritual. Tal vez vamos allí a Primera Tesalonicenses capítulo 5, un texto normalmente que se enreda un poco. Primera Tesalonicenses 5 y también se enreda un poco Segunda Tesalonicenses capítulo 2. De los que se apoyan, los que meten a la iglesia en la gran tribulación, los que meten a la iglesia a la mitad de la tribulación. A la iglesia le vienen hablando, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al versículo 18, del arrebatamiento, de quienes participarán en la resurrección. Habla de la resurrección de los santos, amén. Y los otros siguen durmiendo y luego hablan de los que aún vivimos, seremos arrebatados. Eso está refiriéndose a nosotros, pero en el capítulo 5 se espera que el creyente estudioso de la Biblia se va informando en el desarrollo del plan de Dios. Y entonces dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Tal vez un consejito aquí, apéguese al estudio de la Biblia, porque a veces oímos exposiciones en internet, en YouTube, qué sé yo, oímos mensajeros, de repente salimos creyendo lo que ellos enseñan. Recuérdeme esto, la Biblia se interpreta a sí misma, no necesita un intérprete especializado. El intérprete especializado que usted tiene es el Espíritu Santo de Dios. Él nos guiará a toda la verdad, dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que cuidarnos. Hay buenos exponentes, pero hay muchos engañadores. Y son mucho más los engañadores que los fieles exponentes de la palabra. Y ellos han copado los medios para transmitir lo que quieren. Así es que dice la palabra del Señor, que usted no tiene necesidad que se le enseñe. Se supone que día a día usted está estudiando la palabra en todas sus formas, llenándose de ella. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Amén. ¿Qué quiere el Señor? Que usted se llene de la palabra, porque ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El verso 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Allí no está hablando del arrebatamiento. Los versículos del 13 al 18 en el capítulo 4 está hablando del arrebatamiento. Pero aquí está hablando de la segunda venida literal de Cristo a la tierra, no del arrebatamiento. Y dice la palabra, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan qué cosa, ¿en qué tiempo está refiriendo? ¿Cuándo va a suceder eso? Va a haber un tiempo en la tribulación, en los 3 primeros años y medio, en que se va a hacer un pacto de paz con los judíos. Entonces se hablará mucho de paz y se promoverá la paz, pero esa paz es relativa, es circunstancial, está supeditada a los intereses del anticristo. Él necesita un reconocimiento mundial, fortalecer su estatus
Y dice la palabra del Señor que cuando digan paz y seguridad, ¿qué va a pasar? Vendrá destrucción repentina sobre ellos. He venido leyendo en esta exposición final de las 70 semanas de Daniel, la semana pasada Apocalipsis capítulo 6, esta semana hemos leído Apocalipsis capítulo 11, porque justamente cuando viene destrucción repentina, tiene que ver a partir del momento en que el anticristo mata a los 2 testigos. Y en el capítulo 12 se desarrolla la persecución de Israel. Y el que está en casa huya, y el que está en el campo no vuelva. Son pasajes de doble referencia que se aplican tanto al año 70 como a ese tiempo. De manera que ahí la palabra del Señor dice, porque el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como a los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Hace una diferencia entre estos 3 versículos, lo que viene diciendo, y nosotros. Ahora sí se refiere a nosotros, verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué significa eso? El creyente debe estar preparado para la venida de Cristo. No puede estar viviendo una vida media, una vida floja, una vida indiferente. Y si está haciendo así, tienes que cambiar, hermano. Dios te llamó en Cristo para una vida seria, de verdad, genuina, transparente, para su gloria. No puedes andar a medias. Y dice la palabra del Señor, verso 5, porque todos vosotros, quienes los nacidos de nuevo, los creyentes, ¿qué cosa? Sois hijos de luz e hijos del día, no sois de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. ¿A quiénes apunta? ¿A quiénes se refiere? A aquellos que no conocen a Cristo. ¿Y por qué dice no durmamos como los demás? Porque a veces los creyentes caen en la actitud de vida de los incrédulos. Así de sencillo. Y el Señor no quiere que nosotros estemos llevando vidas semejantes a los que no conocen a Cristo. Para nada. Somos nuevas criaturas, amén. Somos la iglesia del Señor, somos el pueblo de Cristo, la gente que vive para dar testimonio de Él y para alabar y bendecir su nombre. No podemos comportarnos como los incrédulos. ¿De acuerdo? Dice el Señor, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, sí. Vigilemos, cuidemos nuestra vida cristiana. Busquemos vivir para agradar a Dios, como dice allá. Me encanta recordar esta escritura del apóstol Pablo en Filipenses 1:21, donde dice, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque está claro en sus convicciones de quién es, para quién vive y a quién sirve, y claro en su esperanza bienaventurada. Morir es ganancia, amén. Igual dice Romanos capítulo 14, versos 7 y 8. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Ya no vivo para mí, ya no me pertenezco, ahora pertenezco a Cristo, vivo para el Señor. Ahora no busco mi propio gusto, sino lo que agrada al Señor. Y si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos, que muramos, del Señor somos. Amén. Usted debe gozarse en la dicha que tiene de ser un hijo de Dios. No negocie eso con nada. Usted vive para agradar al Señor. Y tiene que esforzarse. Recuerde, el tiempo de la gracia es una gloriosa oportunidad para crecer, para madurar, para formarse, para servir, para dar testimonio de Cristo. No debemos enredar nuestra vida en otras cosas.
Somos extranjeros y peregrinos, amén. Eso dice la palabra del Señor en 1 Pedro 2, verso 11. Y ahí aparece a manera de ruego. Amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos. ¿Qué somos? Claro, usted es un extranjero y un peregrino. ¿Cómo andaría aquí en Costa Rica un extranjero y un peregrino? ¿Cómo andaría? Alguien que va de paz. Bueno, ahorita hay facilidades para llevar muchas cosas. El carro, se le puede pegar una carreta, no sé. Se pueden llevar muchas cosas, pero siempre será lo más ligero posible, ¿de acuerdo? El Señor dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿qué cosas pasan? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, ¿qué cosa? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Acaso no son los deseos de la carne que a veces nos atraviesa el caballo en la vida espiritual? ¿Acaso no son los deseos de la carne que nos estorban en Cristo? Entonces hay un ruego. ¿Qué cosa? Absteneos. Dice allí donde estamos, 1 Tesalonicenses 5. Por tanto, no dormamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y uno que duerme le da lo mismo lo que esté pasando. Un día de estos, se dice que tembló. Yo dormido no me doy cuenta de cuándo tiembla. A veces la que me despierta es ella, está temblando, pero yo no me despierto. Porque el que duerme, dicen algunos hermanos, yo cuando me duermo me muero. Otros dicen, me puede pasar un tren por encima. ¿Sí? Dios no quiere que los creyentes estemos durmiendo como los demás. Gente consciente, clara, sobria, atenta, dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Amén. Pues los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche embriagan. Aquí no estamos hablando de borracheras, sino enredarse en la vida de muchas cosas. Sí, enredarse en la vida de muchas cosas, y que bien pudiera calificar ahí los que viven para doblar el codo, ¿verdad? No sé. Pero dice el verso 8, pero nosotros que somos del día, ¿qué cosa? Seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿A dónde se pone el yelmo? ¿A dónde quiere Dios que esté el pensamiento de la esperanza bienaventurada? Dios quiere que usted esté claro de que Cristo viene. Amén. Que ponga la esperanza de salvación como que Cristo viene. Todos los días. Ese yelmo no se lo quite, porque si se lo quita empieza a patinar en el camino de la vida. De repente puede perder el rumbo. Y dice el verso 9, a donde quería llegar, porque los que meten la iglesia en medio de la tribulación o en la tribulación completa, cuestionan ese pasaje. Y de acuerdo a la explicación que hemos traído, el Señor habla a la iglesia, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, en el capítulo 5
nos mete a informarnos de todo lo que Dios va a hacer después. Y en el versículo 4 en adelante vuelve a tomar la iglesia para que no nos enredemos muchos como aquellos que no conocen a Cristo. Y el 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Cómo se conoce la tribulación? Como el día de la ira del Todopoderoso, donde van a estar sucediendo muchas cosas en la gran tribulación. El anticristo echando a andar su trama y Dios llamando a cuentas y poniendo en orden, y estarán pasando cosas terribles. Este año por el sistema climatológico he visto granizos así de grandes cayendo, arrugando carros, quebrando parabrisas, y esos son chiquitillos, porque dice que habrá caída de granizos del peso de un talento. Fulminante, ¿verdad? Ya eso yo creo que son fulminantes, ¿verdad? No más que lo agarre a uno por la cabecita y no vuelve a pensar. Serán cosas que vendrán. Por eso les invito, lean el libro de Apocalipsis, por favor. Recuérdenme esto, después del capítulo 4, verso 1, no se vuelve a mencionar la iglesia, porque la iglesia no está en la tribulación. La iglesia está con Cristo en el cielo. Y aquí estarán pasando cosas espantosas y terribles. ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento? Puede ser esta noche. Amén. Y nos sacaría el Señor de los dolores, de las aflicciones, de las carreras, de las cargas, de las tensiones. E iríamos a la paz eterna, al gozo eterno. Amén. Ojalá hoy sea su venida. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Sean los que viven o los que mueren, viviremos siempre con Cristo. Amén. Él hizo una obra única, perfecta y suficiente. Corresponda a usted, por favor, a la obra de Cristo. La semana 70 desarrolla el plan final de Dios, pero también se desarrolla el plan del anticristo. De esto se habla mucho en los últimos tiempos. En estos días oía al máximo líder religioso decir que el mundo necesita un solo gobernante, donde todos los países vengan a ser como estados de ese gobierno y que todos estén sujetos a las directrices o leyes que establece ese gobierno, para que el mundo gire en un mismo objetivo, en un mismo rumbo. Claro, sí. Están trabajando por fortalecer el ecumenismo en la famosa casa abrahámica en los Emiratos Árabes. ¿Sí? Y allí hay 3 templos, uno para árabes, otro para judíos y otro para pseudo cristianos. Porque el verdadero cristianismo, escúcheme esto, nunca, jamás entrará en el ecumenismo. Nunca, jamás. Porque el ecumenismo es la religión final del diablo, en su afán de unificar a todos bajo un mismo credo, donde la filosofía de ellos es, en medio de las diferencias, que prime el amor entre las diferentes religiones.
que destruyamos muros. ¿A qué se refiere? Destruir muros, derribar doctrinas y enseñanzas que hacen que las religiones choquen entre sí. Y construyamos puentes. Eso es lo que propone. Todo eso está ya hoy fortalecido. ¿Qué impide? Solo que Cristo venga por la iglesia. Allí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice la palabra del Señor, verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Subrayeme lo que sigue, no lo pierda de vista. Ni el Espíritu Santo ni la iglesia estarán en la tribulación ni en la mitad de la tribulación. Dice la palabra del Señor, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Aquí propiamente se refiere al Espíritu Santo. ¿A dónde está el Espíritu Santo? Pregunto, ¿a dónde vive el Espíritu Santo hoy por hoy? Y el Espíritu Santo permanece con nosotros para siempre. Eso dice la Biblia. Que Él va a estar con nosotros para siempre. Y si el Espíritu Santo es quitado, también la iglesia es quitada. La iglesia, el Espíritu Santo no la va a dejar sola. Dice el Señor, yo me voy y os enviaré un consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros para siempre. Y entonces dice la palabra del Señor, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien que al presente lo detiene, hasta que Él, ¿está leyendo? Está refiriéndose al Espíritu Santo, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Está oyendo? ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando en el capítulo 4, verso 1, hay una voz que dice a Juan, sube acá. Y Juan viene a ser el último representante de los fundamentos doctrinales de la iglesia. Con Juan se está tipificando el arrebatamiento de la iglesia, se está ilustrando el arrebatamiento de la iglesia. 8. Y entonces, solo después que él se ha quitado, solo después que la iglesia es arrebatada, dice el 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Todos los que no han creído en Cristo, dudan de Cristo, bueno, crean en eso, entonces quieren creer. Van a tener que creer y si no creen, les van a cortar la cabeza. Y los que creen, ¿qué va a pasar? Les van a poner una marca en la mano o en la frente. Y los que han recibido esa marca han vendido su alma al infierno. ¿Sí? ¿Cómo será la marca? Mucho se ha conjeturado. Solo que sé que la tecnología cada vez es más fina.
Y antes se pensaba en el código de barras. Ya luego se habló del QR, luego del chip. Yo no sé cómo sea esa marca, pero tendrá impreso el nombre de la bestia, del anticristo. Y eso indica sellado más que para el anticristo, sellado para el infierno. Me decía un niño hace muchos años, pastor, y si el que recibió la marca se corta la mano. Pensó en eso, ¿verdad? Y las preguntas merecen respuesta. Y es que la decisión no la tomó la mano, la tomó el corazón. Cuando alguien recibe a Cristo, ¿a dónde toma la decisión? En su corazón. Pero recibirán la marca los que creen en el anticristo. Dice el verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Gracias a Dios por Jesucristo, amén. Que venga sobre este planeta. Nosotros esperamos la venida de Cristo. Quiero tal vez terminar con un pasaje. Hay pasajes en la Biblia que son escrituras de doble referencia. ¿Qué significa? Que se aplica en un contexto inmediato, pero tiene aplicación en un contexto posterior o más lejano. Y entonces la palabra del Señor nos habla en Isaías capítulo 13. Y con eso vamos a terminar, aunque no terminé propiamente toda la enseñanza. Dice el verso 9, 13:9. He aquí, el día de Jehová viene. ¿Está oyendo? Isaías 13:9. He aquí, el día de Jehová viene. Terrible. ¿Cómo dice? ¿Qué término usa? Terrible. Y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella, ¿quién? A los pecadores, a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no harán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Eso no se da con las profecías tocantes a Babilonia. Eso se da en la segunda venida de Cristo. Y de eso habla San Mateo, San Marcos, San Lucas. Ya habrá que estudiar un poco las profecías paralelas. Y dice la palabra del Señor, versos 11, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Cuando Cristo ponga sus pies sobre el monte de los olivos, habrá un temblor cual nunca lo ha habido en toda la faz de la tierra. Y eso indicará la presencia y fin del mundo en su estado, para que con la venida de Cristo entre la paz verdadera, porque la paz que promueve el anticristo solo durará 3 años y medio, y los otros 3 años y medio serán duros y terribles, y estarán sucediendo cosas espantosas y terribles. El único que traerá la paz perdurable
es Jesucristo. Nosotros no nos preparamos para esas cosas. Nos preparamos para la pronta venida de Cristo. Que bien pudiera ser esta noche. Si hay cositas que arreglar con el Señor, hagámoslo. Pidámosle perdón, el Señor es bueno, misericordioso, Él se complace en tener misericordia, en perdonar. Necesitamos ordenar un poquito la vida espiritual, hagámoslo, que los que ganamos somos nosotros. Recuerde uno de los principios de las bendiciones de Dios sobre la vida, sobre el hogar, sobre la familia, es la obediencia. Si quiere leer más de eso, tarea, léanse en casa de Deuteronomio 28. El Dios Altísimo me lo siga bendiciendo. Gracias.